Vamos así a abrir la lección de hoy, hermanos. La lección número 24. El amor y el juicio de Dios. Vamos a estar leyendo ahí alternadamente Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 15. Vamos a estar leyendo ahí alternadamente, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 15. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. ¿Lo llamamos, hermanos? Primera de Juan 4, 7. Dice la palabra. Yo leo el primero y usted el segundo y terminamos ahí en el 15. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proporción por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo a Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Bendito Dios, en esta mañana venimos una vez más delante de tu presencia, solamente dándote gracias, Señor, porque siempre nos escucha. Gracias, Señor, porque estás siempre presente con nosotros. Gracias por su presencia. Gracias por todo lo que ha dado en nuestras vidas. Y en esta mañana, Señor, vamos a empezar esta lección. Yo le pido, Dios, que sea su Espíritu Santo ministrando, que sea su Espíritu Santo hablando de una manera que seamos edificados. En este momento yo me pongo en tus manos, pero que tu Espíritu Santo sea el que administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aleluya. Y hay disculpe, hermano, porque nunca cuando se quita los lentes para hacer algo, nunca ponga sus lentes arriba de la troca, hermanos. Porque se arranca y se le olvida. Porque fue lo que me pasó a mí ayer, hermano. Lo puse arriba así, bajé la máquina de cortar zacate y la subí y cavé y me arranqué, hermanos. Y aquí en la vuelta de la esquina volaron. Y luego vine y lo recogí, hermanos, pero ya bien apachurrados, sin vidrio, sin nada. Pero bueno, aquí traigo unos extra que me encontré por ahí. Los tengo que ver por arriba porque si no me mareo. Nomás de aquí puedo ver cerquita, de arriba, por arriba. Así que ahí me disculpan, hermano. El tema en esta mañana, hermanos, es el amor y el juicio de Dios. Esto es un tema, hermanos, que tal vez muchas personas no aceptan. Ellos dicen: Dios es amor. ¿Cómo que Dios va a traer juicio? ¿Cómo que Dios castiga? ¿Cómo que Dios va a enviarnos al infierno? Todo este dilema, hermanos, acontece alrededor del mundo y la gente pregunta. Pero yo quiero que quede claro, hermanos, que Dios no envía a nadie. Cada quien elige el camino. Cada quien dirige sus pasos. Cada quien camina por donde Él quiere. Él nos ha dado un libre albedrío para dirigir entre lo bueno y lo malo. Y cada quien vamos a caminar por donde nosotros queramos. Decidir servir a Dios o decidir rechazar a Dios. El tema es el amor y el juicio de Dios. Dos puntos importantes. El juicio de Dios se rige por su amor y su misericordia. Escuchen. El juicio de Dios se rige por el amor y la misericordia de Él. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y es recto. Conocemos este versículo de Deuteronomios que nos dice una gran verdad. Todos sus caminos, dice, son rectitud, son derechos. Dios de verdad y ninguna iniquidad, pecado en Él es justo y es recto.
Conocemos realmente todo lo que Dios nos está diciendo, lo que Él es. Justo, recto, no hay pecado en Él, no hay iniquidad. Es lo que nos enseña. De ahí vamos a tomar la partida. Las personas que no conocen a Dios luchan por conciliar lo que han escuchado sobre su amor con lo que han escuchado sobre el juicio. Han escuchado del amor de Dios, pero también del juicio. Y no pueden decir cómo este Dios de amor nos puede traer juicio. No lo pueden ellos juntar. Es importante que recordemos que los dos conceptos no son mutuamente incluyentes. Al igual que el padre amoroso que disciplina a su hijo para advertirle que las consecuencias del mal comportamiento, Dios también advierte al ser humano de un juicio por venir. Su propósito es que la gente venga al arrepentimiento. ¿Para qué es la plática o para qué es el concepto del juicio? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos como padre a nuestros hijos cuando van en mal camino? ¿No les decimos las consecuencias de lo malo? Bueno, es lo mismo que Dios nos está diciendo, las consecuencias que va a haber si no obedecemos a Dios. Es un Dios de amor, pero también dice que el juicio de Dios vendrá. Claramente nos dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a recoger. Todo lo que el hombre hiciera va a haber su recompensa o va a haber su castigo. Es igual, aquí en la tierra usted recompensa a aquel que va bien, pero también castiga a aquel que hace mal. ¿No es la ley terrenal así? Aquel que comete algún delito, que tiene que pagar un precio en la cárcel. Entonces esto es la justicia. No es que Dios sea malo, sino que es la justicia de Dios la que va a poner por obra. Las personas que critican al cristianismo a menudo señalan la naturaleza sentenciosa de que perciben como el sistema de creencia cristiano. Afirman que los cristianos juzgan a las personas en vez de amarlas. Ellos a menudo afirman que si Dios existe, Él sería amoroso y no crítico, como aquellos que afirman seguirlo. Es importante que respondamos a estas críticas al cristianismo. La lección de hoy proporciona respuestas a estos argumentos contra los cristianos y además desafiará a los alumnos a tener una comprensión más profunda de la naturaleza y las acciones de Dios. Este es el primer punto. Si vamos al Salmo 86. El Salmo 86. Capítulo 86, versículo 15 y 16. Dice la palabra: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, miraré y mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Así dice el Salmo 86, 15 y 16. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Los creyentes tienen a enfocarse mucho en la gracia de Dios y con razón. La gracia se refiere a la voluntad de Dios de perdonar. Mire, como hoy los mensajes de nosotros que estamos ahorita bajo la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia, hermanos, simplemente es donde Dios perdona, redime, limpia y recompensará a las personas que ha criado. Eso es la gracia de Dios. Tenemos la oportunidad
de ser perdonados, de ser redimidos y de ser limpiados y recompensados. Esto es la gracia de Dios. Sin embargo, es importante no perder el enfoque, el aprecio por un atributo similar de Dios, que es su misericordia. ¿Qué dice? Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, dice el Salmo. Misericordioso y clemente. La misericordia es la compasión, o es el poder justo y juicio de nuestro. La misericordia es la compasión o el perdón que Dios muestra hacia alguien. A pesar de castigar, está dentro de su poder el justo juicio. Si la misericordia de Dios, la gracia estaría incompleta. Porque la gracia perdona, redime y limpia, mas la misericordia borra nuestros pecados. ¿Podemos ver la diferencia? Podemos ver que entre la gracia y la misericordia se complementan. La gracia dice que perdona, redime y limpia. Mas la misericordia dice borra nuestros pecados que nos han separado de Dios. La gracia de Dios muestra un aspecto del amor de Dios y el proporcionar los medios para tener una relación con Él. La gracia te perdona, te limpia, pero la misericordia nos quita todo pecado, borra toda maldad, aún las que hayamos cometido años y años. Dios viene a borrar toda iniquidad, Dios viene a borrar todo pecado, Dios viene a borrar toda maldad. Es la diferencia entre la gracia y la misericordia. La gracia, como les digo, la gracia redime, la gracia perdona y la gracia limpia. Pero la misericordia borra completamente los pecados. Esto es de los atributos de Dios. La misericordia, el cual dice, oh Dios, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia. Su misericordia borra nuestros pecados que nos ha separado de Dios y nos reconcilia con Él. En cierto sentido, se podría decir que la gracia nos permite seguir adelante y la misericordia hace posible que no suframos las consecuencias de la desobediencia, del pecado, de la misericordia. Porque la Biblia claramente nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la paga del pecado es muerte. La gracia, como le digo, la gracia perdona, redime, limpia, recompensa, y la misericordia borra todas nuestras iniquidades. Por eso dice que la gracia permite que usted y yo sigamos adelante, mas la misericordia hace posible que no suframos las consecuencias espirituales de nuestros pecados o de nuestra desobediencia. Mire lo que dice el apóstol, lo que dice David en el Salmo 86:15. David reconoció la importancia de la gracia y la misericordia, y es lo que tenemos que aprender a reconocer usted y yo. La gracia y la misericordia. Estamos, como dicen, ahorita en la gracia, que no tenemos que pagar un precio para ser rescatados. Y la gracia, como le digo, reconoció la importancia de la gracia y la misericordia. Si bien Dios se enoja, no se la provocan fácilmente. David cometió muchas faltas en su vida, pero sabía que Dios lo perdonaría si se arrepentía de sus pecados. Esto es, hermanos, lo que tenemos que entender.
cometemos errores, cometemos injusticias, nos equivocamos. Y el enemigo nos hace sentir culpables de que ya no tenemos perdón. Nos hace sentir culpables de que no puedo regresar al templo. Es lo que el enemigo te hace sentir en ti y en mí. Cuando cometemos errores, cometemos injusticias, nos equivocamos. Porque somos seres humanos. A veces nos equivocamos. Pero a veces el enemigo te hace sentir que ya no puedes participar. Cuando Dios en su misericordia dice que Él nos perdona. Pero no lo volvamos a hacer. No volvamos a cometer el mismo error. David cometió muchas faltas en su vida, pero sabía que Dios lo perdonaría y se arrepentía de sus pecados. Tenía que haber un arrepentimiento. Por eso dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso, el Salmo 86:15, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Mírame y ten misericordia de mí. De tu poder, dad poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Efesios capítulo 2. Aquí vamos a estar hojeando mucho la Biblia, hermanos, porque están las citas muy distantes. Efesios 2, 4 y 5 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. No, perdón, estoy en Gálatas. Es Efesios. Efesios capítulo 2. Versículo 4 y 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice el 4, por su gran amor con que nos amó. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que es rico en ¿qué? En misericordia. Y la misericordia es la compasión y es el perdón que Dios nos da, hermanos. Misericordia, como les decía, la misericordia borra nuestros pecados. Borra nuestros pecados que nos ha dado, que nos ha separado de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pablo afirmó que el amor y la misericordia de Dios, esa misericordia en su vez, dice, con la palabra rico, al hablar de la misericordia de Dios, esa misericordia a su vez nos recuerda su gracia por la cual hemos sido salvos. Y disculpen, hermanos, que se me brincan líneas, hermanos, pues mis lentes no son los míos. Me brinco la línea porque estos lentes no miro bien. No me calcula la línea. David y Pablo, los dos afirmaron sobre la gracia y la misericordia. Esa misericordia a su vez nos recuerda que su gracia por la cual hemos sido salvos, estamos muertos, pero ahora vivimos. ¿Qué es lo que dice el 5? Aún estando nosotros muertos en pecado, pero cuando estábamos en pecado, estábamos muertos, y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia, hermanos? ¿Qué le dije que es la gracia? La gracia es el perdón, nos redime, nos limpia y nos recompensa. La misericordia borra toda falta. Este es el Dios que estamos sirviendo. Le estoy hablando del amor, de la gracia y la misericordia de Dios. Por una razón, hermano. Porque llegamos a llegar ahorita al punto del juicio. Y es donde la gente no puede entender cómo Dios va a traer juicio a la iglesia. Pero claramente nos dice, Pablo describió los dos lados de la salvación de un cristiano. Él borra en el momento el pecado de quien clama arrepentimiento. Para poder borrar, hermano, yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que buscar el arrepentimiento. El cristiano nace de nuevo. ¿Le acuerda
Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo preguntó, ¿cómo puedo yo ser viejo, entrar una vez más al vientre de mi madre? Lo que le estaba enseñando Jesús, que tenía que dejar su vida vieja, su vida pasada, y empezar una nueva. Esto es lo que tenía que empezar Nicodemo. Desde el día que aceptó a Cristo, él tenía que dejar lo pasado y empezar una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí todas son hechas nuevas. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. Ya no podemos hacer las cosas que hacíamos antes. No podemos hacer o vivir como otras gentes que no sirven a Dios. Y esto es lo que la muchas no entendemos, hermano. Queremos estar en la iglesia, pero queremos vivir también como el mundo vive. Y no es así. Somos personas que hemos sido transformados por la misericordia de Dios. Por su gracia nos perdonó y por su misericordia borró todas nuestras iniquidades, borró todos nuestros pecados. Esta es la diferencia, hermano, que tenemos que entender. En 1 de Juan, capítulo 7, ahí la porción donde empecé. 4:7. Juan argumentó que el verdadero amor es un don de Dios. Y que si Él vive en nosotros, también debemos ser personas de amor. Por eso dice la palabra, que el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Tenemos que entender, hermanos, lo que dice este versículo. Amados, amémonos unos a otros. 4:7. Porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios ama a todos los seres humanos, aun cuando todos se han perdido en su rebelión contra Él. En la economía de Dios, o en la manera en que hace las cosas, ningún ser humano podía pagar el precio por el pecado. Escuche, nadie de nosotros podemos pagar un precio por el pecado. La respuesta del amor de Dios fue enviar a su Hijo, a Jesús, al mundo para pagar el precio por nuestra transgresión contra Él. Además proporcionó una manera en que podamos vivir una relación correcta con Él, basada en la relación que tiene con el Padre. Aquí, hermanos, tenemos que entender, si Dios realmente ha hecho una obra en nosotros, Él nos ha perdonado, vive Cristo en nosotros, nuestros hechos, nuestras acciones deben enseñar ese amor. Es lo que nos enseña, hermanos. Usted y yo no podremos poner un precio para nuestra salvación. Pero sin embargo, Dios, hermanos, pagó el precio por usted, por mí, Él mismo. A Él lo ofendemos y Él paga el precio, enviando a su Hijo. El hombre se rebela en contra de Dios y Dios, en vez de que nosotros paguemos el precio por nuestra desobediencia, Él lo paga enviando a su Hijo. ¿Puede entender esto? ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? Que Él mismo envía a su Hijo a pagar el precio, siendo que nosotros fuimos los que desobedecimos. Él además proporciona una manera en que podamos vivir en una relación correcta con Él, basada en la relación que Jesús tiene con el Padre. El mayor amor que cualquier persona puede tener nunca estará a la altura del amor de Dios por el mundo. El Padre
el Hijo y al Espíritu Santo estaban conscientes del dolor y del sufrimiento que implicaría enviar al Hijo al mundo. El amor de Dios desafía la lógica humana. El hombre no puede entender de cómo, si nosotros somos los malos, los desobedientes, los que no tenemos la relación con Dios, que debemos recibir un castigo, pero sin embargo Él envía a su Hijo para perdonarnos. Y esto la gente no lo puede entender. Este grande amor de Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó para salvarnos a usted y a mí. Por eso dice, Él mismo pagó el precio por los pecados cometidos contra Él mismo. Él mismo pagó el precio por los pecados cometidos contra Él. Esto es lo que la humanidad no puede entender. Esto es lo que la gente no puede entender, de cómo Dios paga el precio por algo que nosotros le hemos ofendido a Él. Él no nos ofendió, nosotros lo hemos ofendido, pero sin embargo Él paga el precio. Y por eso dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios, para que nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Quiero que quede claro, la gracia de Dios perdona, redime, limpia y recompensa. La misericordia borra todos nuestros pecados, toda nuestra maldad. El amor de Dios, siendo nosotros culpables, Dios mismo pagó el precio por nosotros. Esto es el gran amor de Dios, que la humanidad no puede entender y no puede captar. Cuán grande es el amor de Dios, que no escatimó ni a su Hijo único, unigénito, para venir a morir por usted y por mí. Esto es lo que la gente no puede entender. El perfecto juicio de Dios. Aquí viene algo que muchos no podemos, o muchos no pueden entender. Éxodo capítulo 20, versículo 4, hablando de los 10 mandamientos, ahí en Éxodo, que lo que nos dice, en los primeros versículos de 4 al 6 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia, dice, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es lo que dice el Salmo 37, versículos 37 y 38. El Salmo 37 nos dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores, los desobedientes, los pecadores serán todos aún destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. En los primeros 2 de los 10 mandamientos, Dios declaró que Él no compartirá la adoración con nada de lo que había creado. Esto nos lo ha declarado. Por eso les digo, no que Dios nos dé juicio, sino que nosotros vamos a pagar las consecuencias de nuestra desobediencia. Él nos está declarando que no tengamos otra adoración que no sea Él, que no nos inclinemos a nada de lo que Él creó. Y dice,
en los tiempos del Antiguo Testamento, la adoración pagana asociaba a sus dioses con imágenes que los representaban. El hombre siempre ha querido ver algo visible para postrarse, hermanos. El hombre quiere ver allí un monumento para postrarse. Quiere ver algo. Y esta nosotros servimos a alguien por fe. Yo creo que Dios es Dios. Yo creo que el Padre está sentado. Jesús a su diestra. Y el Espíritu Santo aquí con nosotros. Yo creo, hermanos, que Dios es fiel y que Él es verdadero. Y dice, no hay imagen alguna que represente a Dios. No te harás imagen. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios no compartirá, dice, nuestra lealtad con ningún otro Dios. Era común en el paganismo agregar nuevos dioses al culto. El Dios de Israel no compartirá su gloria con dioses que no solo eran pobres sustitutos de la realidad del Dios del cielo, hermanos. Esto es lo que quiero que quede claro. Dios es celoso en el sentido de que toda nuestra adoración debe estar dirigida a Él. Toda nuestra adoración debe estar dirigida hacia Él. A nada de lo que Él creó, a ninguna imagen, simplemente a Dios. Y luego, hermanos, la gente no quiere entender, aunque tenga la palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? No la lee. ¿Recuerda que Jesús le dijo escudriñar las Escrituras? ¿Por qué nos encarga que escudriñemos la palabra? ¿Qué es lo que me enseña Dios en su palabra? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen y semejanza, nada de lo que yo he creado. Está escrito. No es algo que yo estoy declarando. No es algo que Él lo ha escrito. Y la mayoría tenemos este libro, la palabra de Dios, y ahí está. Pero ¿cuántos nosotros obedecemos? Pues le digo, ¿qué es lo que nos va a traer juicio? Nuestra desobediencia. Por esta misma palabra vamos a ser juzgados. ¿Sabe por qué? Porque nos va a decir, ahí te lo he escrito. ¿No obedeciste? Eres culpable. La misma palabra nos enseña cómo debemos de vivir y qué debemos hacer. Si yo no quiero, hermano, vivir conforme el reglamento que Dios me ha dado, ya es mi decisión. Entonces el juicio vendrá sobre mí. Porque yo no estoy obedeciendo lo que Él me está mandando. Pues le digo, hermanos, el periodo de la gracia está por terminar. El periodo de la gracia está por terminar. Él es clemente, dice la palabra, hermanos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. Él sigue extendiendo el tiempo para que la gente lo busque. Vemos la situación, vemos cómo estamos viviendo y la gente no quiere buscar a Dios. La gente no quiere saber quién es este Dios. Un Dios celoso, en el sentido de que toda nuestra adoración debe ser dirigida hacia Él. El salmista expresó la justicia de Dios al describir el resultado de la elección de una persona. Si reconocemos a Dios y lo adoramos a través de una vida obediente, tendremos una eternidad en el cielo. Las personas que rechazan la autoridad de Dios también rechazan la invitación de pasar la eternidad con Él. Al rechazarlo, hermano, estamos rechazando de vivir una vida eterna con Dios.
Recuerde, en la palabra nos dice que hay dos caminos: vida eterna y muerte eterna. No hay tres y no hay cuatro, hay dos: vida o muerte. Usted y yo decidimos el camino por donde vamos a caminar, pero es conforme su palabra, conforme sus mandamientos, escudriñar las escrituras, leerlas. ¿Qué nos dice? Gracia. La gracia de nuestro Dios, dando oportunidad que nos arrepintamos. La misericordia de Dios borra todo nuestro pasado y nos hace unas nuevas criaturas. Pero tenemos que vivir conforme. Hay que leer la palabra, hay que deleitarnos en ella y hay que hacer conforme su palabra. Muchos sabemos lo que dice la Biblia, pero no hacemos lo que dice la Biblia. Este es el problema. No vivo como me habla Dios. Sé cómo debo de vivir, pues no vivo. Queremos que Dios no haga juicio en nosotros porque no queremos obedecer. Claramente nos dice, el salmista expresó: si reconocemos a Dios y lo adoramos a través de una vida obediente, tendremos una eternidad en el cielo. Las personas que rechazan la autoridad de Dios también rechazan la invitación de pasar esa eternidad con Él. Recuerde, Él habla del libro de la vida. El que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Mire, vámonos ahí a Apocalipsis. Digo que esta lección está muy... capítulo 20 de Apocalipsis. Y versículo 11 al 15. Es el juicio ante el gran trono blanco, hermanos. Este es el juicio ante el gran trono blanco. Es Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, dice. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Escuche, los libros fueron abiertos. Hay otros libros. ¿Qué podemos decir el libro de la muerte? Porque dice, escuche bien lo que dice. Y vi a los muertos grandes y pequeños, y de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son esos libros? Porque dice después, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Está el libro de la vida y están otros libros. ¿Está entendiendo? Está el libro de la vida y hay otros libros. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, no en el libro de la vida, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué me dice ahí? Que hay otros libros. Hay otros libros, pero ¿cómo llamaríamos esos libros, hermanos? Donde están todas las desobediencias de aquel que no alcanzó el perdón ni la misericordia de Dios. ¿Y a dónde fueron lanzados? Esto es lo que va a suceder ante el juicio del gran trono blanco. El final de los tiempos, cada persona será juzgada según su vida. Es lo que nos enseña este juicio, hermanos. Todos vamos a ser juzgados según hayamos vivido. Hemos hecho cosas buenas o malas, vamos a ser juzgados. Mire, este juicio se conoce como el juicio del gran trono blanco.
Aquellos que han vivido en rebelión contra Dios enfrentarán un juicio severo. Escuche, aquellos que han vivido en rebelión contra Dios enfrentarán un juicio severo. La historia de cada persona ha sido registrada en uno de dos libros. Uno contiene el nombre de todas las personas que ha puesto su fe en Jesús. Este documento es el libro de la vida. Pero todos los que elijan vivir de acuerdo a su propio parecer tendrán su registro en el segundo libro. Todos aquellos que vivieron como ellos quisieron, no como Dios nos está pidiendo que vivamos, sino como ellos quisieron, están escritos en el otro libro. La Biblia no le asigna nombre a este libro, pero un nombre apropiado podría ser el libro de la muerte, porque el otro es el libro de la vida y el otro sería el libro de la muerte. Aquellos que hayan rechazado a Jesús como Señor serán arrojados al lago de fuego. Esto es un acto de un Dios que no ama, sino de un Dios justo. De un Dios justo. Tenemos la oportunidad de servirle o rechazarlo. Apocalipsis 20, 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así dice la palabra. Por eso le digo, el libro de la vida y los otros libros. Y aquel que no se ha hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Dónde está escrito nuestro nombre? ¿Dónde está escrito? ¿En el libro de la vida? ¿Hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador? Algunos acusan a Dios de no ser amoroso, porque Él envía personas al infierno, pero esto es falso. Dios da a todos la oportunidad de reconocerlo y responderle a su amor. Ahorita tenemos la oportunidad de reconocerlo y aceptar su amor. El infierno está reservado para las personas que rechazan a Dios en la tierra, mientras que el futuro que les espera a los que rechazan a Dios será horrible. El hogar eterno que espera a quienes han puesto su fe en Jesús será grandioso, pero palidecen en comparación con el gozo que experimentarán los que pasen la eternidad en la presencia de Dios. Esto no es una recompensa de los cristianos hayan ganado, es más bien un futuro que han elegido a responder a Dios con humilde arrepentimiento. Esto, hermanos, no es la recompensa. Esto es lo que elegimos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Estar en la misma presencia de Dios. Hemos elegido nuestro futuro al aceptar a Jesús. Pues le digo, el libro de la vida está escrito aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero, que ha sido perdonado. Y Jesús en su grande misericordia ha perdonado todos nuestros pecados. Hemos elegido la vida eterna, este gozo en la misma presencia de Dios. Las recompensas serán aquellas por las que hemos trabajado, hermanos. Por eso muchas personas dicen, ay, ¿de qué chiste tiene? Que se muere antes de morir, unos minutos, acepta a Cristo. Ay, no lo aceptan justo. Pero la Biblia me dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Y mientras hay vida, yo digo, hay oportunidad. Va a heredar la vida eterna. Pero las recompensas es todo aquello que vamos a ser recompensados por todo lo que hagamos aquí en la tierra, hermano. Pues le digo, si usted sabe orar, interceda, ore por las personas. Usted cuando ore, intercede, es una recompensa que usted va a recibir. Si a usted le gusta testificar, testifique, usted va a recibir su recompensa. Si hacemos la obra de Dios, vamos a ser recompensados, aparte de la vida eterna.
Pues le digo, ¿de qué tamaño va a ser nuestra corona? Depende de lo que hagamos aquí en la tierra. Dios quiere hacer algo grande con nosotros y usar nuestras vidas. Por eso esto es una recompensa que los cristianos hayan ganado, la vida eterna. Sino es más bien es el futuro que han elegido a responder a Dios con un humilde arrepentimiento. La vida eterna es un futuro que nosotros elegimos, hermanos, al servir a Dios. Escuche, la vida eterna es algo que la persona elige. La que rechaza, ya sabe cuál es el lugar, la muerte eterna. Pero el que recibe a Cristo como su Salvador ha elegido la vida eterna. Es algo que nosotros hemos elegido, no que Dios a todos, a los perdidos que no también tienen la oportunidad. Pero si no se arrepienten, no pueden elegir el futuro allá en el cielo. Es una elección de nosotros, una elección personal que tenemos que elegir entre la vida eterna y la muerte eterna. Nosotros elegimos nuestro futuro, de bendición o de maldición. La palabra está en nuestra boca, como dice el predicador, vida eterna o muerte eterna. ¿Hemos elegido el buen camino o nos hemos equivocado? Pero todavía, como le digo, gracias, estamos bajo la gracia de Dios, que tenemos la oportunidad de elegir el buen camino y servir a nuestro Dios. Deuteronomios capítulo 32, versículo 4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, dice, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Es lo que dice Deuteronomios 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y es recto. El Salmo 7, el Salmo número 7, versículo 10 y 11, dice la palabra: Mi escudo está en Dios. Salmo 7, 10 y 11. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. ¿Con quién está irado Dios? Con aquel que ha desobedecido sus mandamientos. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Qué dice? Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Esto es lo que dice el salmista en el Salmo 7, 10 al 11. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 41. Dice la palabra también, 41 al 43. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La palabra está clara. Nos está enseñando, hermano, qué es lo que va a acontecer si nosotros no elegimos el camino por donde debemos andar. Por eso el juicio. Dios nos está enseñando las consecuencias. Por eso le digo, escudriñar la palabra, léala, leerla, porque dice: enviará al Hijo del Hombre y a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
La palabra está clara. El juicio viene. Dios nos está advirtiendo. No me sirves, hay consecuencias. Nosotros decidimos a dónde vamos a parar. Nosotros elegimos el camino. La pregunta, ¿por qué juzga un Dios amoroso? ¿Revela una falta de comprensión fundamental en la palabra de amar y juzgar? El amor no incluye la capacidad de una persona de ver lo bueno de lo malo. Un segundo error en la pregunta es que supone que Dios se invoca al juzgar. Esta es la mayor forma de arrogancia. Dios creó todas las cosas. Él las mantiene en funcionamiento. Él sabe todas las cosas. Dios no se equivoca ni hace lo malo. Sugerir que Él podría hacer algo malo es confesar que realmente no creer en Él, que Él es Dios. Dios recompensa a quienes le reconocen y castiga a quienes se oponen a Él. Esto es lo que tenemos que entender. Dios recompensa a los que le reconocen, pero ¿qué dice? Pero castiga a aquel que no hace. Sugerir que Él podría hacer algo malo es confesar que realmente no creemos en Él, que Él es Dios. Si quienes se oponen a Dios reconocen su error y se apartan de Él, tienen oportunidad de pedir misericordia. Todavía hay tiempo para aquel que no ha conocido a Dios. Todavía hay oportunidad. Aquel que está apartado de Dios. Acuérdate que Él mismo dijo: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes son hijos de Dios? A los que creen en su nombre, a los que aceptan a Jesús como su Salvador. Por eso quiero que entendamos claramente: si quienes se oponen a Dios ahorita reconocen su error y se apartan de Él, tienen la oportunidad de pedir la misericordia de Dios. Y Dios, en su grande misericordia, hermano, perdona todas sus iniquidades. Pero tienes que cambiar tu estilo de vida. Vivir de una manera que agrade a nuestro Dios. Así que, hermano, Jesús declaró al final que los tiempos, aquellos que vivan en pecado serán lanzados al agua de fuego. Aquellos que elijan una vida justa y brillarán el reino de Dios. Jesús invita a todos los que están dispuestos a escuchar y creer a formar parte del reino de Dios. Dios todavía, hermano, sigue dando oportunidad, como dice el apóstol. Él es paciente, hermanos. No es como usted y como yo, hermanos. Les hablamos, hermano, y no creen y queremos sacudirlos. Queremos meterle la palabra martillazos o no sé. Nos desesperamos. Pero Él es paciente. Él da oportunidad. Este es el Dios compasivo. Sigue dando oportunidad a la humanidad. Que no quiera, es su problema, hermano. Que no quiere es su problema. Dios no va. Él va a cumplir su palabra. Porque Él es justo. Vivir una vida justa delante de Él. Servirle con gozo, con alegría. Reconocer su gloria, su poder y su autoridad. De que Él es paciente, hermanos. Él tuvo misericordia. Él nos tocó. Él tocó mi corazón un día. Y me dijo: aquí estoy, ¿me recibes? Le dije que sí. Y aquí permanezco. ¿Cuánto tiempo, hermanos, estará esperando el Señor para que vengamos? Aquellos que no han venido al conocimiento, que vengan. ¿Cuántas personas, hermanos, todavía siguen esperando? ¿Cuántas personas?
Dios nos ha dado la oportunidad y esta gracia, como le digo, está por terminar. Vemos los tiempos que la palabra dice que estamos viviendo los últimos tiempos, hermano. Habrá enfermedades, temblores, sufrimiento, dolor, muerte, aflicción, todo esto. Pero sin embargo nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que seguir confiando en este Dios. Jesús sigue declarando que Él está invitando, dando la oportunidad, está dispuesto a escuchar y creer, creer, hacer forma parte del reino de Dios. Él sigue dando la oportunidad, hermano. Él sigue dando oportunidad a la gente que venga a ser parte del reino. ¿A cuánta gente invitamos, hermanos? Pues la gente está muy ocupada. La gente tiene muchas cosas que hacer. Por eso dice, hermano, la palabra, hermano, los quehaceres de este mundo, todo esto que nos rodea, hermano, nos está robando de estar en la misma presencia de Dios. No podemos dejar, mire, hermano, cuántas horas nos da el Señor por día. 24 horas. ¿Y cuánto tiempo tenemos para decirle: Señor, gracias? ¿Cuántas de esas 24 horas le dedicamos al Señor gracias? Le decimos: gracias por tu salud, gracias por tu presencia, gracias por cuidarme, gracias por protegerme en pruebas, en problemas, en angustia, en enfermedad, en dolores, en todo. Pero aquí estoy parado, gracias. Tenemos 24 horas al día. ¿Cuántas horas le decimos a Dios? ¿Cuánto tiempo nos pasamos diciéndole gracias? Nos hemos olvidado. No tenemos el tiempo. Los quehaceres, las obligaciones nos roban. Pasamos más tiempo en otras cosas que buscando a Dios. Por eso nos dice que Él está dispuesto todavía a escuchar, a perdonar y a restaurar nuestras vidas. Estamos a tiempo todavía. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué me está diciendo Dios? Seguid la paz con todos. No estemos en pleito con nadie, hermanos. No estemos disgustados con nadie. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué me dice? Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. ¿Cuántos dicen: ¿desde cuándo están predicando que Cristo viene y nunca vino? Pues nos dice: algunos tienen por tardanza, pero Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan a un arrepentimiento. ¿Qué me dice? El creyente debe vivir una vida pacífica, tranquila. Tal persona debe tener el Espíritu de Dios en él o ella. Una persona que no se compromete a una vida santa no puede seguir verdaderamente a Dios. Cada persona es responsable de sus elecciones respecto a la santidad. La santidad, ¿qué es? Apartado de pecado, hermanos. Apartado de maldad. Apartado de lo malo. Una vida santa es simplemente estar apartado de todo lo malo. Por eso le digo, cada día tenemos que decirle a Dios: perdóname en tu gracia, en tu favor, en tu misericordia. Porque ¿qué oyen mis oídos, hermanos? Con la gente que frecuentamos, donde trabajamos, en la área que trabajamos, ¿qué oyen nuestros oídos? ¿Qué ven nuestros ojos? Pues le digo, tenemos que día con día buscarle el favor de Dios, la gracia de Dios, su misericordia sobre nuestras vidas cada día. Que dice la palabra: grandes son cada mañana tus misericordias. ¿Por qué le digo? Pida las misericordias de Dios cada mañana, hermanos. Antes de irse al trabajo, antes de la casa: Señor, que tus misericordias vayan conmigo.
Estas están con nosotros, hermanos. Las misericordias de Dios cada mañana son grandes. Nos las ha dado ya. No quiere que las vayamos a buscar, son nuestras. Que la misericordia de Dios vaya con nosotros cada día. Esto es lo que tenemos que estar intercediendo, orando. Por eso dice, los escépticos. ¿Quiénes son los escépticos? Los que no creen. Escépticos afirman que el día del juicio no llegará porque ha pasado mucho tiempo de que Jesús lo profetizó. No se va a cumplir. Sin embargo, como explicó Pedro, Dios ha retrasado ese día porque todavía hay quienes entregarse a Él. Hay gente que tiene que ser convertida, pero no debemos engañarnos pensando que Dios no juzgará. Él lo hará, y cuando lo haga será demasiado tarde para que alguien cambie de opinión respecto a Dios. ¿No nos dice la palabra, hermano, claramente que será como en los tiempos de Noé? Recuerden que aquellos hombres, después de que llegó el diluvio, empezaron a sonar la puerta, la arca. Noé, ábrenos la puerta. ¿Noé les abrió la puerta? No, porque Noé no la había cerrado, la cerró Dios. Dice que todos fueron destruidos, todos fueron ahogados. ¿Por qué? ¿Cuántos años les habló Noé? Dice la palabra como 120. Les predicó Noé, viene un diluvio, arrepiéntanse. ¿Y qué hicieron? Se burlaron. No creyeron. Y aún dice que en los tiempos últimos que estamos viviendo será como en los tiempos de Noé. Les decimos, les predicamos de que Cristo viene, les predicamos que se arrepientan, pero sin embargo, ¿qué sucede? Se burlan de nosotros, se ríen de nosotros, piensan que estamos locos, que no pensamos bien, que la palabra nos ha enloquecido. Pero estamos creyendo en un Dios grande, en un Dios poderoso. Y estamos declarando la palabra. Y a su tiempo recibiremos nuestra recompensa. Nuestras obras sean buenas o sean malas, vamos a dar cuentas por ellas. Por eso dice la misma palabra, que por toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, daremos cuenta. ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra sin fundamento. Una palabra que no tengamos ni por qué decirla. Y la decimos. Vamos a dar cuenta por ello. Por eso le digo, claramente nos dice, tomar una decisión correcta es seguir a Cristo, alcanzar la salvación, porque no podemos dejarnos engañar de que no habrá un juicio cuando está escrito en su palabra. La Biblia, o más bien, dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. La iglesia no está predicando de que estamos viviendo en los últimos tiempos, hermanos. En los noticieros, la gente inconversa está diciendo que estamos viviendo tiempos apocalípticos. ¿Quiénes están hablando? Las piedras. La iglesia no habla de que estamos viviendo los últimos tiempos. El mundo está hablando que estamos viviendo tiempos apocalípticos. Tiempos finales. Ellos mismos lo están declarando, pero ni aún así se convierten, ni aún así buscan a Dios. Saben los tiempos que estamos viviendo, pero no aún así nos dice también que hay oportunidad, que Él es paciente. Él no quiere que nadie nos perdamos, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. Aquí nos enseña el amor de Dios, por su gracia, nos perdona, nos redime, por su misericordia, borra todas nuestras iniquidades, hermanos. Pero también nos está enseñando de que usted y yo elegimos el futuro nuestro. El reino de Dios lo elegimos nosotros al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. El reino de Dios lo elegimos nosotros, hermano, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Usted y yo elegimos el camino a donde vamos a pasar la eternidad. Está en nosotros servir a Dios o negar a Dios. ¿Dónde estamos usted y yo en estos últimos días? ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos leyendo la palabra?
Está interesante, hermanos, el libro de Apocalipsis, hermanos. Especialmente cada versículo, hermanos, si lo vamos escudriñando pasito a pasito. ¿Cuántas veces le hemos leído esa escritura? Y leemos el libro de la vida o los otros libros que nos habla ahí. Tenemos que poner atención, ir paso a paso lo que la Biblia nos enseña. Y habla de otros libros y habla del libro de la vida. ¿Dónde está escrito nuestro nombre? ¿En los otros libros o en el libro de la vida? Si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, estamos escritos en el libro de la vida. Y tenemos que vivir una vida separada de maldad, separada de pecado, separada de inmundicia. Una vida que agrade a nuestro Dios. Dios está demandando que usted y yo vivamos esa vida. Por eso el tema de hoy, el amor y el juicio de Dios. El amor y el juicio de Dios. Dios nos ama y nos da una oportunidad, pero si no queremos, es nuestra decisión. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿En el reino de Dios o en el infierno? Es donde elegimos la vida eterna o la muerte eterna. Es de nosotros la elección. Póngase de pie conmigo y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Hemos expuesto tu palabra, hemos hablado tu palabra, Señor. Ahora, Dios, yo te pido, Señor, que tú vengas a abrir nuestro corazón, Señor. Que podamos discernir los tiempos que estamos viviendo. Que podamos entender, Señor, que hemos elegido la vida eterna. Que te hemos elegido a ti, Señor. El que tiene el Padre, el Hijo tiene al Padre. El que tiene al Padre tiene la vida eterna. Señor, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos. Ahora, Dios, te pido, Señor, que nos ayudes cada día a seguir adelante, guardándonos, protegiéndonos, ayudándonos, Señor. Y todo aquel, Señor, que no ha venido al conocimiento tuyo, Padre, yo te pido, Señor, que te conozca como el único y suficiente Salvador. En esta mañana, Señor, yo te doy gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Ayúdanos, Dios, a permanecer en tu camino, a seguir guardando tus mandamientos, a vivir conforme tu palabra, conforme lo que tú nos has dejado escrito, para que un día estemos contigo por la eternidad. En este momento, gracias te doy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.